Sonrisas espeluznantes, ojos hambrientos y movimientos antinaturales. Pocos pudieron apartar la mirada de aquellas criaturas que causaron tanta incomodidad como fascinación, y de la historia que nadie pudo predecir. Este video es para ti, 2000 años en el pasado, o en este caso, una década atrás. Retrocedamos en el tiempo para adentrarnos en la historia secreta de Attack on Titan. Y estos videos están hechos gracias a nuestro nuevo curso de guión cinematográfico. Quédense para un descuento especial al final del video. El primero en entregar su corazón fue Hajime Isayama. Nacido en Hita el 29 de agosto de 1986, el futuro mangaka siempre se sintió limitado por su lugar de origen, alejado de las grandes urbes y rodeado de murallas. Durante la adolescencia, Isayama encontró escapatoria al leer manga, especialmente cautivado por JoJo's Bizarre Adventure. Aquellos mundos de fantasía lo motivaron para realizar sus propias piezas y enviarlas a concursos. Luego de graduarse, se profesionalizó en el programa de diseño de manga del Departamento de Artes de Kyushu Designer Gakuen, y tiempo después recibió el premio de Magazine Grand Prix por una obra que parecía prometedora, la primera versión de Attack on Titan. Este one shot de menos de 100 páginas se centraba en el origen de los titanes y bebía de una fantasía recurrente de su niñez, que hubiera monstruos más allá de las murallas de su ciudad natal. El autor sentía que la idea de titanes comiendo humanos tenía un atractivo inquietante. Su editor le recomendó que expandiera aquel mundo, y al notar su potencial, Isayama se mudó a Tokio. Aterrizamos en el año 2006. El mangaka se encontraba trabajando en un cibercafé cuando un cliente borracho irrumpió, desencadenando un momento que nunca olvidaría. Al encontrarse cara a cara con alguien completamente fuera de control, sintió una mezcla de miedo y desconcierto, como si estuviera frente a una criatura con la que no se podía razonar. Esta sensación primitiva lo persiguió hasta que, en un frenesí de inspiración, volcó todo ese terror en sus bocetos. Fue en ese momento, entre la adrenalina y el papel, cuando sus protagonistas nacieron. Pero encontrar el hogar de Attack on Titan no iba a ser tan fácil. Isayama ofreció su trabajo a la Weekly Shonen Jump, una revista semanal que rechazó la historia por no ser adecuada para su estilo. Si modificaba a los titanes, aceptarían el manga sin problemas. Sin embargo, Isayama consideraba que sus criaturas debían ser repulsivas y no quería censurar ningún aspecto de su identidad. Tuvieron que pasar algunos años hasta que finalmente Attack on Titan fue publicada por la editorial Kodansha el 9 de septiembre de 2009. La historia se centraría en Eren Yeager, un niño que soñaba con ver el mundo exterior más allá de las murallas hasta que la humanidad se ve envuelta en un ataque que lo cambia todo. Con múltiples guiños a la mitología nórdica, el universo presentado por Isayama llamó la atención al instante, tomando como referencia la ciudad alemana de Nördlingen como escenario y las murallas de Hita para su encierro. Esta nueva propuesta contaba con sutiles influencias de interés para los lectores, pero fueron la intriga y la fascinación por aquellos humanos gigantes de aspecto aterrador lo que despertó en fanáticos de todo el mundo el deseo de continuar leyendo. Esto tranquilizó a Isayama, quien estaba desesperado al imaginar que cancelarían su historia luego de unas cuantas páginas. Cuando aseguró su posicionamiento entre los seguidores del manga, estableció un circuito que se volvería su rutina por los próximos 12 años. El autor se tomaba una semana para realizar el guión gráfico y 3 semanas para ilustrar cada capítulo. Tomando a Game of Thrones y Breaking Bad como grandes inspiraciones, de antemano ya decidía los giros de la trama y la cantidad de capítulos que deberían pasar hasta que se revele algún misterio. A pesar de que Isayama no estaba preparado, Attack on Titan se volvió un éxito en Japón, ubicándose entre los mangas más vendidos del país y con varios premios en su repisa. Llegó incluso a superar la popularidad de One Piece, la obra magna por excelencia de los nipones. Esto funcionó como una señal para el mangaka, quien no dudó en dar comienzo a una adaptación animada. Quien tomó las riendas para el proyecto fue Wit Studio. En colaboración con Production IG, el estudio de animación fundado en 2012 tenía como objetivo ampliar su negocio y vio al proyecto de Isayama como un caballo de Troya dentro de la industria. Para un sello que recién comenzaba a gatear, las secuencias de acción y el uso del equipo de maniobras serían un desafío que debían sortear en tiempo récord. La dirección del anime quedó a cargo de Tetsuro Araki, mientras que Kiyoshi Asano fue el responsable de suavizar el diseño de los personajes, dado que era una de las mayores críticas hacia Isayama. Hiroshi Seko, Yasuko Kobayashi y Noburo Takagi fueron los guionistas responsables de realizar la adaptación bajo la supervisión de su autor, quien aprovechaba el proyecto para sumar ideas y corregir diálogos. A pesar del corto plazo establecido, los animadores se comprometieron a que cada uno de los personajes destacara su personalidad en el campo de batalla, y que cada página del manga se viese reflejada en la pantalla con la misma intensidad que le daban sus lectores. Como era de esperarse, el trabajo fue mucho más duro de lo que imaginaron. El equipo de Wit apenas tenía tiempo para descansar
lugar y Araki terminó durmiendo en el estudio durante el proceso de animación. El director había decidido destacarse por encima del manga, dándole mucha más importancia a las secuencias de acción y los momentos más dramáticos. Pero todo ese esfuerzo pudo ser en vano si cometían un único error. Los fanáticos de las historias japonesas saben bien que todo gran anime debe tener un gran opening. Y por fortuna, Guren no Yumiya, de Linked Horizon, no se quedó atrás. Cual carta de presentación, el tema tuvo como objetivo convertirse en un himno, y la animación representar el sentido de lucha y la desesperación de los personajes. Si bien este iba a ser solo el debut de una serie de aperturas inolvidables, serían las composiciones de Hiroyuki Sawano las que se llevaron los aplausos. Mezclando estilos musicales en una orquesta sinfónica de coros épicos y sintetizadores modernos, el compositor logró reflejar la intensidad y la desesperación del mundo de los titanes. Con el tiempo, la melodía en alemán Vogel in Käfig y la inolvidable You See Big Girl se convertirían en piezas que serían reconocibles inclusive para aquellos oídos ajenos al anime. Attack on Titan se estrenó en Japón el 6 de abril de 2013 por la cadena televisiva Mainichi Broadcasting System, mientras que su cierre de temporada se exhibió en algunas salas de cine. Los críticos la catalogaron como una serie hermosa y horrible a la vista, destacando su capacidad de mezclar el horror físico, que te hace querer mirar hacia otro lado, con el terror intelectual que te impulsa la necesidad de saber cómo continuará la historia. De un momento a otro, la obra de Isayama se volvió un titán de ataque que sometió a la industria con su fama, repercusión mundial, merchandising y videojuegos. A tal punto llegó que inclusive se originó una extraña versión live action y un crossover con Marvel titulado Attack on Avengers. El éxito estaba ahí, pero el equipo de WIT no iba a poder disfrutar de él. Ahora los fanáticos se habían multiplicado, y a pesar de hablar distintos idiomas, todos exigían lo mismo, que los animadores mantengan la calidad que tanto había hecho destacar al proyecto. Esto generó una presión nunca antes vivida por el nuevo estudio, que optó por priorizar las expectativas. En consecuencia, la segunda temporada demoró 4 años en estrenarse. La espera tuvo como resultado un incremento en la venta del manga y el enojo de aquel público poco acostumbrado al estilo nipón. Aterrizando en 2017, la serie avanzó con fidelidad bajo el lema de Shinzo o Sasageyo, un mensaje de sacrificio y devoción que caracterizó esta entrega. Dirigida por Masashi Koizuka, el regreso de Eren y sus amigos llegó con más misterios, algunos de los momentos más importantes de su historia y un crecimiento del universo que esta vez no iba a poder darse el lujo del tiempo. Fue entonces cuando los ejecutivos del proyecto intervinieron para que WIT entregue una tercera temporada en solo un año. Para quienes se habían tomado casi media década para trabajar, que el mensaje se veía peor que la boca de cualquier titán. Aceptaron el acuerdo, pero por desgracia para la comunidad, efectivamente debieron dejar sus corazones en el proceso. Para afrontar la tercera temporada del anime y llegar a tiempo, tomaron una decisión en contra de sus principios, cambiar la calidad de sus imágenes. Eligieron destacar los momentos más importantes para la trama y poner todo su empeño allí, marcando una diferencia notable en el resto de las escenas. De esta manera, la animación de la tercera entrega se caracterizó por el cambio en el diseño de los personajes y por el contraste entre las escenas seleccionadas para priorizar y las que tuvieron menor dedicación. Esta diferencia de empeño se puede apreciar mayormente en las secuencias de Levi, testimonio del talento y dedicación de Arifumi Imai. Conocido por ser un verdadero titán de la animación en Japón, Imai fue el encargado de darle vida a las escenas más icónicas de todo el anime, incluyendo el opening de Sasageyo. Desde la primera temporada, Imai soñaba con presentar varios minutos de la velocidad y ferocidad del Ackerman. Obsesionado con cada detalle, consumió varios clásicos del cine de acción y tomó como inspiración animes como Akira. Serían las secuencias más costosas de todo Attack on Titan, pero valdrían cada segundo. Cuando meses de trabajo se vieron reflejados en la persecución de Kenny y en el minuto y medio que duró el enfrentamiento de Levi y el titán bestia. Siendo un espectáculo aún aclamado por el público, reivindicó los cuestionados cambios de la animación en el resto de la temporada. WIT Studio, que había sido el hogar de Attack on Titan desde el principio, entendió la importancia de esta tercera entrega como un puente crucial entre la acción frenética de las primeras 2 temporadas y el tono mucho más oscuro y político de la cuarta. En consecuencia, la subtrama de los guionistas tampoco fue sencilla. Los mayores desafíos se enfocaron en darle una planificación meticulosa a las revelaciones más esperadas y capturar la transición de los personajes hacia una madurez forzada. Una atmósfera de opresión y desesperación se pintó de paisajes y momentos de silencio bajo la dirección de Koizuka, quien
quien tomó nuevamente las riendas para lograr este equilibrio entre la intensidad emocional y las escenas de acción típicas del género. Llegando al final de su producción, el equipo de Witt comprendió que la verdadera batalla era la suya, y que no iban a poder contra el jefe final que se avecinaba, una horda de más de 10.000 titanes que debía avanzar por el continente destruyendo todo a su paso. El manga tenía por delante una complejidad que parecía imposible de adaptar y el reloj seguía corriendo. Incluso a pesar de trabajar con los mejores animadores, el estudio no estaba dispuesto a seguir sacrificando los valores que lo habían hecho destacar en un inicio, la calidad de sus imágenes, pero principalmente la salud mental de sus trabajadores. En la industria de la animación japonesa, el trabajo esclavo, la ansiedad e incluso los suicidios ante la presión son moneda corriente. Los animadores están acostumbrados a trabajar en las peores condiciones, pero la presión impuesta tanto por los fanáticos como por los ejecutivos fue demasiada. A diferencia de la legión de reconocimiento, el equipo de Witt sí sabía cuándo rendirse. Con su puño en el corazón, Witt Studio dejó todo. Entregó los episodios mejor puntuados del anime, las últimas escenas inolvidables del equipo de maniobras y lamentablemente su renuncia. Con Witt afuera, los ejecutivos detrás de la obra de Isayama se encontraron en el peor escenario posible. La industria del anime estaba experimentando una fase de gran creatividad y expansión. Con estrenos y conclusiones destacadas como Mob Psycho y The Promised Neverland, Attack on Titan no podía quedarse atrás. Witt se había encargado de hacer latir el corazón de la historia y ahora, en su momento más definitorio, decidieron abandonar el barco antes de que se hunda. El equipo debía encontrar rápidamente un reemplazo. El final del manga estaba a la vuelta de la esquina. Las teorías proliferaban en redes sociales y la preocupación entre los lectores era palpable. Si querían mantener las ventas y su posición ante la competencia, debían terminar el anime cuanto antes. Pero el desafío era insuperable. Se trataba del final del anime más importante de la década y los ejecutivos tenían el delirio de terminar la animación en menos de un año. Inclusive, a pesar de tratarse de una mina de oro, ningún estudio estaba dispuesto a acatar el desquiciado plan de estos personajes. El famoso y esperado retumbar había convertido a los últimos tomos del manga en una trampa mortal para todo el equipo, y con un fandom tan grande, los artistas japoneses temían no cumplir con las expectativas. En plena desesperación, uno de los ejecutivos irrumpió con una solución. Todos en la sala de producción lo miraron aterrados. Su propuesta era trabajar con una de las casas de animación más mercenarias y terribles de la historia del anime. Nadie quería aceptar esa opción, pero sabían que no había otra salida. Para fines de ese año, el equipo de Attack on Titan había contratado a los temidos mercenarios de MAPPA. A diferencia de Witt, MAPPA era una productora infame en Japón. Siendo los responsables de Banana Fish, Jujutsu Kaisen y otros títulos, el estudio era conocido por terminar los trabajos a cualquier costo, incluso si esto significaba extraerle el alma a sus animadores y contratar un equipo de matones legales para afrontar cualquier tipo de denuncia o para callar cualquier queja. Un ejemplo de la locura que manejan se puede ver en el caso del francés Vincent Chansard, quien recientemente clavó un nuevo puñal en la ya deteriorada reputación del estudio. Tras formar parte del equipo encargado del polémico versus Sukuna Mahoraga en Jujutsu, Chansard se escapó hacia los mares de One Piece y aseguró que jamás volvería a trabajar con una compañía que despreciara así a sus animadores. Según parece, de un día para el otro el equipo entero fue expulsado de la sala de producción de la serie de Hechiceros para diseñar los frames de Chainsaw Man, dando como resultado un enfrentamiento clave que se emitió con tan solo un 30% de su animación finalizada. La entrada de MAPPA conmocionó a la comunidad de Attack on Titan, quienes se lamentaron por la mala fortuna de los animadores detrás de su querida serie y crearon movimientos en redes sociales para agradecer el esfuerzo e impedir maltratos. Paradójicamente, esto generó una relación más sana entre el fandom y los creadores. Las quejas sobre cada mínimo detalle de las temporadas anteriores se convirtieron en empatía. Comprendiendo la presión existente detrás de cada dibujo, el enfoque y los seguidores cambió. Ya no exigían la perfección, sino una adaptación digna y sobre todo un mejor trato para los animadores. Así comenzó la cuenta regresiva. Los colores vibrantes de las primeras temporadas dieron paso a una paleta más sombría y el estudio utilizó el CGI de manera más integrada con la animación 2D, corrigiendo una de las mayores críticas a Witt. Aprovechando la presentación de Liberio y el soporte de la aclamada banda sonora de Hiroyuki Sawano, MAPPA logró compensar los momentos en donde la animación no superaba la calidad del manga. Para la apertura de la llamada The Final Season, el estudio convocó a Shinsei Kamate-chan y a la banda de metal Sim. El aporte metalero simbolizó la evolución en la atmósfera, con un tono más agresivo para la presentación del clímax. Dirigido por Yuichiro Hayashi, la producción de The Rumbling tomó más de 6 meses para capturar la devastación y el caos del arco final. La última temporada de Attack on Titans tuvo su primera entrega el 7 de
diciembre de 2020. Como era de esperarse, el tiempo no estuvo a su favor y debieron dividir este último tramo de la historia en 4 partes, culminando con 2 películas que planeaban estrenar en marzo y noviembre de 2023. Llegados a este punto, quien verdaderamente estaba sufriendo era Isayama. Corría el año 2020 cuando las peleas con su editora para decidir a qué personajes dejar en el camino tomaron una intensidad inesperada. Al igual que su protagonista, el autor no tenía control sobre sí mismo. Observaba la adaptación en progreso mientras dibujaba y sabía que se acercaba aquel final, que imaginó desde la primera página. Aunque le hubiese gustado cambiarlo, no podía frenar. Las ideas se le escapaban de entre las manos y la depresión no tardó en aparecer. Al igual que Eren, el autor quedó enjaulado dentro de su falsa libertad. Su obra se había vuelto tan famosa que la presión era insoportable y no sabía cómo manejarla. En sus palabras, tenía un poder tan grande que lo hacía sentir incómodo. ¿Quién era el verdadero enemigo? Como verán, ni los autores más exitosos se salvan del bloqueo creativo y las reescrituras de un guión. Más de uno se habrá inspirado en Attack on Titan para escribir sus propias historias, pero a veces es inevitable sentirse un poco trabado. Por eso, en los últimos años desarrollé mi curso de guión cinematográfico definitivo. En 13 horas de clases nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo a la hoja en blanco o a las correcciones. Además de explicar la parte teórica, también incluye experiencias prácticas que aprendí escribiendo desde cortometrajes con mis amigos hasta series para plataformas de streaming. Tienen toda la información del curso abajo en la descripción y usando el código ZEPFILMSYT al finalizar su compra hay un 20% de descuento. 9 de abril de 2021. El día había llegado y ya no había vuelta atrás. Con un mensaje que pone en duda la moral de cada lector, el manga dio a luz sus últimas páginas y la historia de Eren, Mikasa y Armin tuvo su conclusión. El fin del mundo se levantó ante millones de ojos en todo su esplendor. Desde el comienzo de esta historia, nuestro protagonista había dejado en claro que su búsqueda tenía una naturaleza violenta. Y a pesar de la fantasía colorida que Wit sumó a la serialización, Attack on Titan siempre se caracterizó por tener una trama tan oscura como intrigante. En sus últimas hojas, la decepción de Eren no sería la única en la habitación. Sin embargo, a pesar de las frustraciones, solo hacía falta prestar atención a ciertos detalles para poder descubrir el final que se acercaba. Cual crónica de una muerte anunciada, Isayama se encargó de que las claves del recorrido de su personaje se encuentren a plena vista años atrás. Sin darte cuenta, todo este tiempo tuviste el mayor spoiler de la historia del anime en tu repisa. Déjame que te lo explico mejor. Además de Attack on Titan Junior High, existen varios especiales que se tradujeron en OVAs para la serie. Todos fueron adaptados menos uno, High School Omake, que fue una serie de capítulos extras incluidos en solo algunos de los volúmenes del manga, cuyo objetivo era presentar un universo alternativo, con un enfoque de comedia y terror infinitamente opuesto a la trama canon. La historia narra cómo los personajes deben enfrentarse a una invasión de zombies en su escuela secundaria, hasta que Eren despierta. Solo se trataba de un sueño. Los protagonistas ahora viven en paz en nuestro mundo, asisten a clases y dejan pasar la vida, pero este simple acto de realidad llena de ira a Eren, quien se muestra decepcionado por la idea de volver a su rutina. Desesperado, su verdadera naturaleza sale a la luz, revelando un diálogo que solo cobró sentido al finalizar la serie. Si no existe ningún peligro para la humanidad, yo mismo lo podría causar. Sin importar en qué universo esté y cuáles sean las circunstancias, el héroe siempre se volvería antagonista por ser un esclavo de su propia libertad. El cierre planificado por Isayama siempre estuvo ahí, y ahora aquellas páginas sueltas parecían condenar el destino de la obra. Volviendo al 2021, MAPPA se encargaba de animar el nuevo material mientras Isayama se veía envuelto en una serie de entrevistas y declaraciones donde se vio obligado a defender las secuencias más criticadas de su conclusión. A tal punto llegó la tristeza y enojo del fandom que se decidió agregar algunas páginas extras. Sin embargo, Isayama no estaba dispuesto a alejarse de aquel cierre que tenía mucho agrio y poco dulce. El autor sentía que un final feliz no tendría coherencia con el mundo en el que vivimos y mucho menos con el universo de sus personajes. En su defensa, solo se limitó a decir que cuando pinceló aquellas últimas ilustraciones se sintió finalmente liberado, porque el protagonista que creó hacía más de una década había vuelto. Habiendo recorrido un camino tan largo, respondió a los insultos agradeciendo a las personas por leer un manga que, según él mismo, tenía unos dibujos paupérrimos. En años posteriores, Isayama se encargó de corregir algunos diálogos de las páginas finales y descansar de la presión mientras MAPPA se despedía del ciclo de esfuerzos inhumanos que había iniciado Wit. En memoria de lo que alguna vez representó Attack on Titan, el estudio se encargó de traer de vuelta a nombres como Arifumi Imai y Takuma Ebisu.
Los japoneses mantenían el honor de haber sido los primeros en hacer volar a los personajes con sus equipos y ahora iban a ser los últimos en poner a la dupla Ackerman en acción para el broche de oro. La nostalgia del estudio también arrastró la vuelta de Linked Horizon, responsables de los openings iniciales. La banda, muy bien recibida por la comunidad, creó un flechazo directo al corazón para las últimas escenas del anime al unir a los actores de voz Eren y Mikasa en un tema que habla sobre el dolor, la esperanza y los destellos de un futuro distópico. 4 de noviembre de 2023. Tras 10 años de marcar una generación que creció con más dudas que respuestas, se ataron todos los cabos. Su origen, sus mayores virtudes y sus peores villanos fueron revelados. La guerra había terminado dentro y fuera de la pantalla. Dirigidas por Jun Shishido, Tokyo Igarashi y Yuichiro Hayashi, las películas que despidieron al titán de ataque despertaron todo tipo de críticas y emociones. Los animadores habían dado lo mejor de sí para este cierre y los actores de voz se despidieron con interpretaciones que hacen palidecer a los actores de carne y hueso al lado de sus personajes. Dado que el manga había tenido su final 2 años atrás, los lectores se habían encargado de avisar al resto del público que debían prepararse para sufrir con un sinfín de spoilers. Isayama se vio en la necesidad de disculparse nuevamente, mas revivir la decepción en la nueva audiencia no cambió sus pensamientos. Aún hoy no se arrepiente de haber mantenido su deseo original a pesar de la presión insistente. El legado de Attack on Titan conformó una paradoja en el universo del anime. Eiichiro Oda, creador de One Piece, se volvió uno más de aquellos lectores sedientos de conocer cómo continuaba la historia, mientras que Masashi Kishimoto de Naruto mostró en numerosas ocasiones su admiración por el mundo complejo y los giros inesperados que inspiraron a otros autores, como es el caso de Gege Akutami. La persona detrás de la máscara de Jujutsu Kaisen no tuvo reparos en admitir que la obra de Isayama fue una de sus grandes motivaciones para continuar con su carrera como mangaka cuando sintió que estaba cerca del abismo. Por su parte, Koyoharu Gotouge agradeció a Isayama por ayudar a popularizar el anime y el manga en una escala global, beneficiando a su propia obra Kimetsu no Yaiba. Desde una pequeña ciudad de Japón hasta el estrellato mundial, Attack on Titan rompió murallas dentro y fuera de la pantalla, llevando la producción del anime a nuevas alturas y marcando una nueva era dorada en la industria. Con cada plano, los mejores animadores de Japón entregaron su corazón mientras la lucha de Eren resonaba en una generación que creció junto a él, porque el mundo es cruel pero hermoso, y las batallas libradas entre estudios y titanes dejaron una legión de fanáticos que mantendrán su Shinso o Sasageo. Sailor Moon es un anime como ningún otro. Las proezas de un quinteto de superheroínas siguen marcando generaciones y no dejan de ser un acontecimiento sociocultural. Pero su arribo a la cultura pop tuvo sus dificultades e implicó desafiar el status quo de una época todavía conservadora.